Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En el video de hoy nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición, de la página 1314 a la página 1319. Contenido: distribución de volumen y de presión. Resumen: relaciones entre flujo sanguíneo, presión y resistencia. Resistencia al flujo, velocidad y superficie transversal. Hemodinámica del flujo sanguíneo. Presión, resistencia y flujo. Radiovascular. Área transversal y velocidad de flujo. Distribución de volumen y de presión. El flujo sanguíneo en el sistema circulatorio depende de un volumen de sangre suficiente para llenar los vasos sanguíneos y una diferencia de presión en el sistema que aporte la fuerza necesaria para mover la sangre en sentido anterógrado. El volumen total de sangre está en función de la edad y el peso corporal. Varía desde 85 mililitros por kilogramo a 90 mililitros por kilogramo en el recién nacido, hasta 70 mililitros por kilogramo a 75 mililitros por kilogramo en el adulto. Como se muestra en la figura 29.2, en un momento determinado cerca del 4% de la sangre se encuentra en el corazón izquierdo, el 16% está en las arterias y arteriolas, el 4% está en los capilares, el 64% está en las vénulas y venas y el 4% está en el corazón derecho. Las arterias y arteriolas tienen paredes gruesas y elásticas. Funcionan como sistema de distribución para llevar la sangre que sale del corazón y tienen la presión más alta. Las arteriolas imponen la mayor parte de la resistencia al flujo circulatorio, por lo que se llaman vasos de resistencia. Son capaces de resistir, ya que sus paredes contienen fibras de músculo liso en toda la periferia. Los capilares son vasos pequeños de paredes delgadas que unen las partes arterial y venosa de la circulación y permiten el intercambio de oxígeno y metabolitos generados en los diversos tejidos. Por su pequeño tamaño y extensa superficie, los capilares contienen la menor cantidad de sangre. Las vénulas y venas, que contienen el mayor porcentaje de la sangre, son vasos distensibles de paredes delgadas que funcionan como reservorio para recolectar sangre de los capilares y regresarla al corazón derecho. La sangre se desplaza del lado arterial al venoso de la circulación en favor de un gradiente de presión. Se mueve de una región de mayor presión a otra de presión más baja. La distribución de la presión en las distintas partes de la circulación casi siempre es inversa a la distribución de volumen, figura 29.2. La presión en el lado arterial de la circulación, que solo contiene alrededor de un sexto del volumen sanguíneo, es mucho más alta que la presión en el lado venoso de la circulación, que contiene casi 2/3 de la sangre. Esta distribución de presión y volumen se debe en gran medida a la estructura y elasticidad relativa de las arterias y venas. Es la diferencia de presión entre los lados arterial y venoso de la circulación, alrededor de 84 milímetros de mercurio, lo que aporta la fuerza impulsora al flujo de sangre en la circulación sistémica. La circulación pulmonar tiene una diferencia similar entre presión arterial y venosa, aunque de menor magnitud. Como las circulaciones pulmonar y sistémica están conectadas y funcionan como un sistema cerrado, la sangre puede desplazarse de una circulación a la otra. En la circulación pulmonar, el volumen sanguíneo, cercano a 450 mililitros en el adulto, varía desde solo el 50% de lo normal hasta el 200% de lo normal. Un aumento en la presión intratorácica que impide el retorno venoso al lado derecho del corazón puede producir un desplazamiento transitorio de hasta 250 mililitros de sangre de la circulación pulmonar a la sistémica. La posición corporal también influye en la distribución de la sangre. En la posición horizontal, cerca del 25% al 30% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación central. Cuando el sujeto se pone de pie, esta sangre se desplaza a la parte inferior del cuerpo por la fuerza de gravedad. Un desplazamiento de sangre de un sistema al otro tiene un efecto mucho mayor en la circulación pulmonar que en la sistémica.
En resumen, el sistema circulatorio funciona como el sistema de transporte de los nutrientes y otros materiales hacia los tejidos. También elimina los productos de desecho. El sistema circulatorio puede dividirse en dos partes, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. El corazón bombea sangre por todo el sistema y los vasos sanguíneos sirven como tubos por los que fluye la sangre. El sistema arterial lleva sangre del corazón a los tejidos y las venas la conducen de regreso al corazón. El sistema cardiovascular es un sistema cerrado con un corazón derecho y uno izquierdo, conectados en serie. La circulación sistémica, que incluye al corazón izquierdo, suministra sangre a todos los tejidos. El corazón derecho produce el flujo sanguíneo para la circulación pulmonar. La sangre se mueve por la circulación en favor de un gradiente de presión y se desplaza del sistema arterial de presión alta al sistema venoso de presión baja. En el sistema circulatorio, la presión mantiene una relación inversa al volumen. La presión del lado arterial de la circulación, que contiene solo alrededor de un sexto del volumen sanguíneo, es mucho mayor que la presión en el lado venoso de la circulación, que contiene casi 2/3 de la sangre. Principios del flujo sanguíneo. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Definir el término hemodinámica y describir los efectos de la presión arterial, radiovascular, longitud vascular, área transversal vascular y viscosidad sanguínea en el flujo sanguíneo. Utilizar la ley de Laplace para explicar el efecto del tamaño del radio en la presión y la tensión de la pared en un vaso. Utilizar el término distensibilidad para describir las características de los vasos sanguíneos, arteriales y venosos. El término hemodinámica se refiere a los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio. Estos principios básicos de la física, llamados ley de Ohm, son los mismos que se aplican al desplazamiento de los fluidos en general. Los conceptos de flujo, presión, resistencia y capacitancia que se aplican al flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular se emplearán en los capítulos siguientes para describir los cambios hemodinámicos que ocurren en los trastornos del sistema cardiovascular. Relaciones entre flujo sanguíneo, presión y resistencia. Los factores más importantes que controlan el flujo de la sangre en el sistema circulatorio son la presión, la resistencia y el flujo. La ley de Ohm señala que la corriente I equivale a la diferencia de voltaje, delta V, dividida entre la resistencia R. Cuando esto se vincula con el flujo sanguíneo, la diferencia de voltaje es la diferencia de presión o el gradiente de presión, delta P. La resistencia es la resistencia al flujo, R, y la corriente es el flujo sanguíneo, F. El flujo sanguíneo, F, por un vaso o una serie de vasos sanguíneos depende de la diferencia de presión, P1 menos P2, entre los dos extremos del vaso y la resistencia, R, que debe vencer la sangre al desplazarse por el vaso. F es igual a delta P sobre R. En el sistema cardiovascular, el flujo sanguíneo está representado por el gasto cardíaco. La resistencia es la oposición al flujo causada por la fricción entre la sangre en movimiento y la pared vascular estacionaria. En la circulación periférica, la resistencia colectiva de todos los vasos en esa parte de la circulación se conoce como resistencia vascular periférica, RVP, o a veces resistencia vascular sistémica. Las relaciones del flujo, presión y resistencia también pueden aplicarse a menor escala para determinar el flujo sanguíneo y la resistencia al flujo de un solo órgano, como el riñón. La presión en la arteria renal, la presión de la vena renal y la resistencia vascular renal determinan el flujo sanguíneo en el riñón. Resistencia al flujo. Los vasos sanguíneos y la sangre misma imponen resistencia al flujo. El médico francés Passaya derivó una ecuación que ayuda a comprender la relación entre la resistencia, el diámetro vascular y la viscosidad sanguínea que influyen en el flujo sanguíneo. La ecuación F igual a delta de presión por pi
por radio a la 4/8 por longitud por h, que representa viscosidad, se amplía a partir de la ecuación previa, F igual a delta de P sobre R, al relacionar el flujo con varios determinantes de la resistencia, el radio del vaso y la viscosidad sanguínea. La longitud de los vasos no suele cambiar y 8 es una constante. Como el flujo tiene una relación directa con el radio elevado a la cuarta potencia, los cambios pequeños en el radio vascular producen grandes cambios en el flujo a un órgano o tejido. Por ejemplo, si la presión permanece constante, la velocidad del flujo es 16 veces mayor en un vaso con radio de 2 milímetros que en uno con 1 milímetro de radio. La resistencia total que ofrecen los vasos sanguíneos también depende de que estén dispuestos en serie, de manera que la sangre fluya de manera secuencial de uno a otro, o que se encuentren en paralelo, en cuyo caso el flujo sanguíneo total se distribuye al mismo tiempo entre los vasos paralelos. Esta última disposición permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo, por lo que la resistencia es baja. La viscosidad es la resistencia al flujo causada por la fricción de las moléculas en un líquido. La viscosidad de un líquido depende mucho de su densidad. Mientras más partículas haya en una solución, mayores son las fuerzas de fricción que se desarrollan entre las moléculas. A diferencia del agua, la sangre es un líquido no homogéneo que contiene células, plaquetas, glóbulos de grasa y proteínas plasmáticas que aumentan su viscosidad. Los eritrocitos, que constituyen del 40% al 45% de los elementos formes de la sangre, determinan la viscosidad de la misma. El hematocrito se mide para conocer la proporción de eritrocitos en la sangre. Por ejemplo, si una persona tiene un hematocrito de 38, significa que el 38% del volumen sanguíneo está representado por los eritrocitos. Si el hematocrito se eleva, la viscosidad se incrementa y viceversa. Además, en condiciones especiales, la temperatura modifica la viscosidad. Esta aumenta en un 2% por cada 1 centígrado de descenso en la temperatura corporal. Este hecho ayuda a explicar el flujo sanguíneo lento que se observa en las personas con hipotermia. Velocidad y superficie transversal. La velocidad es una medición de distancia. Se refiere al ritmo de desplazamiento de una partícula de líquido con respecto al tiempo, centímetros por segundo. El flujo es una medición de volumen. Se refiere al desplazamiento de un volumen del líquido con respecto al tiempo, mililitros por segundo. Está determinado por el área transversal de un vaso y la velocidad del líquido. El mismo volumen de flujo sanguíneo debe pasar por cada segmento del sistema circulatorio cada minuto, lo que permite un flujo continuo. La velocidad es inversamente proporcional al área transversal del vaso. V es igual a F sobre A al cuadrado. Por ejemplo, mientras más pequeña sea la superficie transversa, es mayor la velocidad del flujo. Este fenómeno puede compararse con los automóviles que avanzan de un segmento de autopista de 2 carriles a uno con un solo carril. Para mantener el movimiento al ritmo original, los automóviles deberían duplicar su velocidad en la sección de un carril de la autopista. Lo mismo ocurre con el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio. Comprensión. Hemodinámica del flujo sanguíneo. El término hemodinámica se emplea para describir factores como 1. Presión y resistencia. 2. Radio vascular. 3. Área transversal y velocidad de flujo. Y 4. Flujo laminar frente al flujo turbulento que afectan el flujo sanguíneo por todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Presión, resistencia y flujo. El flujo de líquido por un tubo, como el de la sangre por un vaso sanguíneo, tiene una relación directa con la diferencia de presión entre dos extremos del tubo y mantiene una proporción inversa con la resistencia que enfrenta el líquido a su paso por el tubo. La resistencia al flujo en unidades de resistencia periférica URP depende de la viscosidad sanguínea, el radio vascular y de que los vasos estén dispuestos en serie o en paralelo. En los vasos alineados en serie, la sangre se desplaza en forma secuencial de un vaso al otro, de manera que la resistencia se vuelve aditiva.
En los vasos dispuestos en paralelo, como los capilares, la sangre no se limita a un solo conducto, sino que puede avanzar por varios conductos paralelos, por lo que la resistencia se vuelve el recíproco de la resistencia total, o sea, 1/R. Como resultado, no se pierde presión y la resistencia total es menor que la resistencia en cualquiera de los conductos por separado. Radiovascular. Además de la presión y la resistencia, la velocidad del flujo sanguíneo por el vaso se modifica por el radio a la cuarta potencial, el radio multiplicado por sí mismo 4 veces. Por tanto, el flujo sanguíneo en el vaso B con un radio de 2 milímetros es 16 veces mayor que en el vaso A, con un diámetro de 1 milímetro. Área transversal y velocidad de flujo. La velocidad del avance del flujo sanguíneo se modifica por el área transversal de un vaso sanguíneo. Conforme aumenta el área transversal de un vaso, secciones 1 y 3, la sangre debe fluir en sentido lateral además de anterogrado para llenar el área más grande. Como resultado, la velocidad anterógrada media disminuye. En contraste, cuando el área transversal disminuye, sección 2, el flujo lateral disminuye y la velocidad media de avance aumenta.